Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Laura Villahermosa, editora central del diario Gestión. Les doy la bienvenida a este evento en el marco de la Semana de la Educación Financiera de la Fundación BBVA y la FinTech Alfie. Lo que queremos es poner sobre la mesa temas importantes relacionados con la educación financiera, porque si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en incrementar la educación financiera del país, todavía 7 de cada 10 peruanos no forman parte del sistema financiero. Hay mucho trabajo por hacer para mejorar el conocimiento, el entendimiento y las habilidades en el uso de productos y servicios financieros, y las instituciones financieras y bancarias tienen el reto de tender puentes sencillos para incrementar la confianza con los usuarios. Contamos con 3 ponentes de primer nivel que nos van a hacer cada uno de ellos una breve ponencia. Vamos a empezar con Nelson Alvarado, que es comunicador, periodista y productor con mucha experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Actualmente es gerente de imagen y comunicación y gerente de Fundación BBVA. Además, es especialista en riesgo reputacional, negocio responsable, sostenibilidad y transformación digital. Y Nelson nos hablará sobre la visión y objetivos de educación financiera desde el ángulo de la Fundación BBVA. Adelante, Nelson. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento inaugural de la Semana de la Educación Financiera, en especial a Rolando Arellano, nuestro expositor principal, que va a tener unos minutos ahora para poder comentarnos su visión sobre la educación financiera en el Perú. También, por supuesto, a Víctor Morales, CEO de Alfie, ¿no? La FinTech, que junto a la Fundación BBVA desarrolla también programas de educación financiera. Yo quería darles la bienvenida brevemente y comentarles también de manera breve la visión de BBVA en términos de educación financiera. La educación financiera se enmarca dentro de uno de los pilares estratégicos del plan de inversión en la comunidad del banco y también forma parte del plan de sostenibilidad de BBVA. La idea que tenemos con la educación financiera es dotar a las personas y a las empresas también, especialmente a las pymes y a las MIPES, con las habilidades y las competencias necesarias para poder tener una mejor relación con el dinero. A nivel global, BBVA, por ejemplo, ha destinado 80 millones de euros desde el 2008 para capacitar a 13 millones de personas en todos los países donde opera. Como reflexión, nos queda que la educación financiera es bastante amplia, no es estática. La educación financiera muchas veces nos la imaginamos como un aula en la cual damos conceptos financieros básicos, que es el ahorro, que es un préstamo, de qué manera podemos tener un mejor relacionamiento con nuestro dinero, y siempre estamos pensando que la educación financiera está dirigida a las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento financiero. La experiencia lo que demuestra es que la educación financiera, como decía, no es estática y es necesaria en todas las etapas de nuestra vida. Es decir, en una primera etapa es posible que efectivamente tener estas nociones básicas de educación financiera es clave, de repente para un colectivo como niños, como escolares, pero luego cuando tenemos ya un relacionamiento también con las instituciones financieras, cuando tenemos una tarjeta de crédito, cuando tenemos un préstamo, también necesitamos educación financiera. Y cuando somos emprendedores, todavía más. Y precisamente en esta Semana de la Educación Financiera tenemos la mira puesta en todos aquellos emprendedores que de repente necesitan algunas nociones, por ejemplo, hoy en materia tributaria, ¿no? Cómo las pymes pueden manejar mejor sus impuestos, de qué manera las pymes pueden tener un mejor relacionamiento también con los reguladores. Tenemos temas de ciberseguridad. Hoy la ciberseguridad es clave, es decir, tenemos una digitalización bastante importante y las empresas también, por supuesto, están digitalizadas. Y estas empresas tienen que tener cuidados, tienen que tener resguardos, tienen que saber cómo operar en el mundo digital. Muchas veces nos confiamos, podemos compartir nuestra información confidencial y damos paso al fraude. Entonces necesitamos también educarnos en temas de ciberseguridad.
Hoy se habla de la sostenibilidad como un impulso muy importante también para las empresas, para el sistema financiero. Debemos también educarnos en finanzas verdes. Muchos de nosotros no tenemos tal vez muchas nociones de lo que son las finanzas verdes, qué es un préstamo verde, qué es un préstamo sostenible, cómo podemos acceder a él, de qué manera podemos relacionarnos con ello. Por supuesto, la labor de educación financiera en un país con niveles de informalidad tan altos como el Perú, ¿no? Más del 70% de informalidad, casi 80% de informalidad, en un país como el Perú, donde el 85% de las transacciones se hacen en efectivo, es mucho más urgente la labor de la educación financiera, es mucho más urgente la labor de efectivamente poder ayudar a las personas a tener un mejor relacionamiento con su dinero y poner a su disposición también instrumentos, herramientas que les permitan tener este mejor relacionamiento. Por supuesto, es una tarea enorme, es una tarea inmensa que una sola empresa, en este caso solo el BBVA, no la va a poder hacer. Para eso necesitamos aliados, necesitamos tener una visión también como país de largo plazo, necesitamos un relacionamiento con gobiernos, con reguladores, con la sociedad civil, por ejemplo, también con las fintech, y en este caso para nosotros es realmente importante trabajar, por ejemplo, con Alfi, con la fintech Alfi, que es una startup que trabaja pensando en temas de educación financiera. Recientemente hemos recibido un reconocimiento como empresa que transforma el Perú, precisamente por uno de los programas que tenemos desde la Fundación BBVA, que se llama Finanzas como Jugando, y que permite a las personas y sobre todo a los emprendedores poder hacer pruebas, poder formarse a través de dispositivos digitales para tener un mejor relacionamiento con su dinero, como digo, ¿no? que es la idea principal. En el mismo caso con Rolando Arellano y su equipo hemos desarrollado diferentes estudios de educación financiera para entender también cuáles son las necesidades de las personas y de las empresas y ver qué es lo que están esperando ellos en materia de educación financiera y poder adaptar nuestros programas, en este caso como Finanzas como Jugando. También tenemos un programa que se llama Tu Dinero, Tu Amigo. Todos estos programas desde la Fundación BBVA se han desarrollado a partir de estudios que hicimos con Rolando Arellano y su equipo para efectivamente encontrar estos espacios que realmente le agreguen valor y le den valor a las personas y a las empresas. Con esto yo quisiera terminar, invitar a todas las personas que tuvieran también algún tipo de relacionamiento con la educación financiera o no, a seguir esta semana de la educación financiera. También destacamos, por supuesto, el apoyo del diario Gestión, el agradecimiento especial a Laura, porque, como digo, este no es un tema que podemos hacer solos, es un tema en el cual necesitamos realmente la participación de todos y mantenernos siempre bien formados para tener una mejor relación con nuestro dinero. Muchas gracias a todos por su presencia, un saludo cordial. Muchas gracias, Nelson. Definitivamente la colaboración de todos es básico en este tema, que es fundamental para que cada uno maneje mejor sus finanzas personales y en general para el bienestar del país. Ahora justamente podemos ver cómo la tecnología puede ser un habilitador para incrementar la educación financiera. Lo vamos a ver con Víctor Morales, que es CEO de Alfi, que nos dará la ponencia sobre aprendizaje, retos y el futuro de la educación financiera. Víctor es CEO de Alfi, es top 50 de empresas de inclusión financiera del mundo. Él es especialista en mercados bursátiles y además es directivo de la Asociación FinTech del Perú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta mañana. Como siempre es un honor poder estar con el señor Rolando Arellano y su equipo, con Nelson del equipo de BBVA, con todo el banco BBVA, con Gestión también que nos acompaña. Sobre todo antes resaltar que justamente el banco BBVA es el único banco en el Perú que está en el índice de sostenibilidad del Dow Jones y que el año pasado logró el primer lugar a nivel global. Y eso es muy importante resaltar porque desde pilares del banco se está considerando la sostenibilidad. Y desde ahí empezamos con la ponencia
con el tema de la educación financiera y cómo se relaciona con la sostenibilidad. La educación financiera, desde hace más de 15 años, está definida por la OCDE como un proceso que empieza con la alfabetización financiera, con la entrega de contenidos y educación relacionada a lo más básico de este punto, la alfabetización financiera, luego al cambio comportamental, al cambio del comportamiento del usuario a través de obtener la información oportuna, la mejor toma de decisiones. Esto hoy día es una ciencia que se llama economía del comportamiento, pero también es parte de la educación financiera. Y finalmente, la inclusión financiera. Cuando ya tengo el tema de la información exacta, cuando sé cómo usarla y cuando tengo la oferta oportuna de los productos, tomo la mejor decisión con el mejor producto posible y eso me genera un bienestar. Eso es realmente la inclusión financiera. Todo ese proceso la OCDE lo ha definido como un solo proceso que se llama educación financiera. Entonces, ya desde hace 15 años tenemos esta noción y la educación financiera, al tener estos componentes, esos 3 componentes diferentes, está muy relacionada con el tema de la exclusión. En Latinoamérica somos la región más desigual del mundo. Somos más desigual inclusive que África, y desde hace ya varios años. La desigualdad se combate con igualmente el indicador Gini, que mide esto, pero la desigualdad se combate directamente y científicamente comprobado con la elevación de los procesos de educación financiera, la elevación del analfabetismo financiero, la elevación del tema comportamental y la elevación del tema de la inclusión. Esto directamente afecta y reduce la desigualdad en los mercados, en los países. Lastimosamente, en Latinoamérica, el 80% en promedio de la población es analfabeta financiera. El 80%, y de hace varios años también. Somos, como lo comentaba Nelson, también uno de los lugares donde hay más exclusión y más temas, obviamente, de acceso a productos financieros. Entonces, es ahí donde también, justamente, la CAF, de la mano de la OCDE, aborda unos lineamientos base y transversales para abordar este problema que nos hace tanto daño y que finalmente se ve reflejado en las calles, en los movimientos de disgusto social y demás por el tema de la desigualdad. La CAF da algunos lineamientos para cómo llevar la educación financiera en todo su proceso general, y entre ellos está el acceso obviamente libre, transparente, digital también inclusive, y masivo de todos los contenidos de educación financiera. La CAF también en sus lineamientos pide que esto sea de una forma amigable y modelada a los micronichos que existen dentro de los mercados poblacionales. Y finalmente que este proceso en un único componente pueda relacionar a la persona con productos financieros que hagan sentido con su vida y les pueda dar un bienestar final. Es de ahí, desde esa premisa que junto con el banco y de hecho con las acciones que estamos haciendo en la región, construimos un instrumento para poder obtener estos lineamientos que pide la CAF. Y no solo eso, sino para poder tener evidencia respaldada por datos que nos dé unos lineamientos de cuánto estamos afectando a la alfabetización financiera y finalmente también a la inclusión con la obtención de productos financieros. Entonces, lo que tenemos que tener mucha conciencia es justamente identificar el concepto base, que no lo decimos nosotros, no lo dicen las personas de diferentes partes, sino lo dice justamente la OCDE, este organismo que mide la inclusión, la desigualdad y demás de forma global y lo respalda. Entonces, desde ese punto, lo que hemos venido trabajando justamente son diferentes versiones de un instrumento que puede ayudar no solamente a personas en su amplia base, sino también adaptarse a micronichos, como lo son los emprendedores en Perú justamente, zonas rurales también, inclusive zonas alejadas, inclusive zonas no contactadas, para que accedan a contenidos y a los espacios de educación financiera y democratizar justamente el acceso de esto y poder visibilizar a estas personas a través de diferentes perfiles. Entonces, lo importante es poder avanzar justamente con indicadores de alfabetización financiera. Existe justamente lineamientos también, todo esto
obviamente no es inventado, estos son recomendaciones, instrumentos instructivos de la OCDE de cómo medir y combatir precisamente el analfabetismo financiero, que es la base para los temas de desigualdad. Y de hecho es lo que necesitamos hacer. Necesitamos que todas las acciones de educación financiera, tanto en Perú como en Latinoamérica, tengan una medición científica alineada a las necesidades de medición, que nos den luces de cómo estamos afectando realmente a la educación financiera en su totalidad y también a reducir las brechas de desigualdad. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo. Para nosotros, como decía, es un honor poder compartir con todos ustedes aquí, y igualmente muchas gracias por este tiempo y el tiempo de ustedes. Muchas gracias, Víctor. Ahora llega el turno de la ponencia de Rolando Arellano Cueva, que no necesita tampoco mucha presentación. Él es presidente del directorio de Arellano Consultoría. Es un especialista en el desarrollo de los consumidores y los mercados en economías emergentes. Es un tema sobre el que ha publicado 24 libros. Y es presidente de Arellano Consultoría para Crecer, que tiene sedes en Perú, Bolivia y Paraguay. Nos va a dar su visión sobre la importancia de la educación financiera a nivel local. Adelante. Sí, gracias, Laura, gracias a todos, gracias al BBVA por la invitación. Cuando en nuestros trabajos sobre temas financieros populares preguntamos, por ejemplo, ¿qué es una tasa de interés?, ¿no? Las respuestas que encontramos son muy variadas. Muchas personas nos dicen, no sé, simplemente no sé. Otras personas nos dicen 10% de interés significa que debes pagar 10 soles por cualquier monto que te presten. Otras dicen es un porcentaje sobre lo que te prestaron. Y dijimos, bueno, ya están más cerca. Pero resulta que cuando uno indaga, una buena cantidad de ellas nos dicen 10% de interés significa que debes pagar 10% sin tener en cuenta el plazo. Es decir, para ellos, por ejemplo, 10% mensual es más barato que 20% o 40% anual en el banco. Ese es el nivel de educación financiera de mucha gente. Otros casos que preguntamos a mucha gente en el Perú y en otros países de la región, ¿qué cosa es jubilación? O sea, sobre ahorro para jubilación. Una respuesta muy frecuente es, ¿y qué cosa es jubilarse? O sea que uno puede dejar en algún momento de su vida de trabajar y seguir teniendo ingresos. Eso no lo sabía. Yo he visto a mi abuelo trabajar hasta donde pudo y luego a mi padre mantenerlo. Y luego, bueno, yo ahora estoy manteniendo a mi padre cuando dejó de trabajar y yo espero que mis hijos me ayuden. O sea, el concepto mismo de jubilación o de ahorro para la jubilación no existe. Ese es el nivel de educación financiera en nuestros países. Y ese es el problema que debemos resolver hoy, es el problema por el que estamos hoy aquí. Y por eso es bueno que se den actividades como esta, ¿no? Y felicito que se den. Ahora, yo quisiera resolver, más que una presentación sobre datos específicos, yo creo que hay dos preguntas que a todos nosotros o que a mucha gente nos preocupa, ¿no es cierto? Primero es si es útil la educación financiera y segundo, ya por suspicacias, es a quién beneficia la educación financiera. Y probablemente nosotros pensemos, bueno, el sistema financiero, los bancos, esos son los grandes beneficiados y por eso se interesan tanto, ¿no? Ahora, lo primero es útil la educación financiera? Creo que ahí tenemos que referirnos que toda educación es útil, toda educación que básicamente es búsqueda de cambio, de actitudes, de valores, de conocimiento, es útil. Ustedes pónganle detrás de educación cualquier cosa, educación física, educación familiar, educación política, lo que sea, vamos a ver que cualquier tipo de educación simplemente termina empoderando a las personas. Y en el caso de la educación financiera es mucho más importante todavía porque finalmente si uno va a la base de lo que significa economía, o sea, la economía,
A veces las palabras se vuelven difíciles con el tiempo y se olvida su origen, pero economía viene de oikos, hogar, y nomos, administración. La economía es la administración del hogar. Y las finanzas son la herramienta que uno usa para administrar los valores o los bienes que tiene en el hogar. O sea que, de alguna manera, las finanzas son fundamentales para que la gente administre sus valores, y entre otras cosas el dinero, ¿no? Es saber organizar esos valores que uno tiene para que duren, para que sirvan, para que crezcan. Y la educación financiera, entonces, no es un tema de bancos o de especialistas solamente, ¿no? Es un tema básicamente de personas y de familias. No se trata solo del ahorro en el chanchito alcancía, ¿no? En nuestros países también el ahorro es en el chanchito de verdad. Cuando uno va a las zonas rurales, el chanchito es, ese chanchito, el que crece, ese de carne y hueso, es el ahorro, y eso también es parte de la educación financiera que debemos entender, ¿no? Tener dileros, tener valores, tener chanchitos y no saber de finanzas es como tener libros y no saber leer. Tan simple como es. ¿Por qué? Porque eventualmente alguien podrá leerme esos libros, pero no le estoy sacando el provecho. Y es fundamental por eso la educación financiera para que la gente pueda administrar, para que todos, los que tienen mucho y los que tienen poco, podamos administrar nuestros bienes de manera adecuada. Y la segunda pregunta, que es una pregunta que lleva muchas suspicacias, que les decía, es el tema de que ¿a quién interesa más la educación financiera? ¿Y quién gana más con la educación financiera? Seguro los bancos, las cajas, ellos son los que les interesa, y por eso es que organizamos cosas como esta, ¿no? Y ciertamente los bancos, las cajas, el sistema financiero gana, pero quizás debemos regresar un poquito antes y situarnos en la historia, con una educación mucho más básica, que es la alfabetización, el enseñar a leer. No debemos olvidar que durante mucho tiempo en la historia, o sea, hasta casi poco menos de 2 siglos que ha cambiado la cosa, los poderosos querían impedir que la población aprenda a leer. ¿Y por qué? Porque la ignorancia los hacía débiles y por lo tanto los hacía dependientes. Durante mucho tiempo así se dio eso, incluso ya en la época en que se democratizaba un poco más la lectura. Los hombres querían impedir que las mujeres lean, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera mantenían su poder, mantenían conservaban inferioridad a esos grupos, a los hombres, a las mujeres. Felizmente eso cambia, y cuando la educación se hace un poco más democrática, contra lo esperado, todos se favorecieron, todos crecieron. Se favorecieron los que aprendieron a leer, el pueblo en general, que se hizo más, que obtuvo más posibilidades de crecer, de negociar. Se favorecieron las empresas, que tuvieron personas mucho más capaces, mucho más capacitadas. La alfabetización empoderó a la gente, pero también empoderó a las empresas y a la sociedad, ¿no? Y eso es importante tenerlos en cuenta. Y aquí quiero decir, estando aquí, quiero recordar, por ejemplo, que la alfabetización, el aprender a leer, sigue siendo un tema de actualidad. Y recuerdo hace unos años ya con Nelson y aquí en el banco, trabajando en programas como por ejemplo ese Leer es estar adelante, Nelson, que claro, mucha gente sabe leer pero no entiende lo que lee, y eso también se da en la parte financiera. Ahora, ¿pero a quién favorece la educación financiera? Primero, diversos estudios, muchos estudios muestran que la educación financiera, el acceso a los créditos, tiene un efecto transformador sobre los más pobres, sobre todo sobre los más pobres, ¿no? La educación financiera ayuda a salir de la pobreza extrema, mejora la calidad de vida, empodera sobre todo a las mujeres,
Hay muchísimos trabajos que presentan que la educación financiera, el acceso al sistema financiero, empodera a las mujeres que dejan de ser chantajeadas económicamente por sus parejas. La educación financiera también favorece a las personas mayores que tienen una mejor vejez, si es que administran sus bienes. Reduce el riesgo de robos, reduce el riesgo de pérdidas. Las pérdidas de los ahorros en el colchón, por ejemplo, es una cosa que se da bastante más que lo que uno cree, y otros, ¿no? No hay duda de que saber administrar su dinero favorece a todos, ¿no? Pero marginalmente favorece más a los que menos tienen. Ahora, también la educación financiera ayuda a crecer a los integrantes del sistema financiero, sin ninguna duda, sobre todo el sistema financiero formal. Pues la primera cosa que uno entiende es que la gente se da cuenta de que 20% mensual que cobra un prestamista es muchísimo más que el 40 o el 50% anual que les puede estar cobrando un banco o una caja. Y eso favorece a los buenos del sistema formal, ¿no? Y en los estudios hay un dato bien interesante, ¿ya? Hay un dato de uno de los estudios nuestros. Si aquí en el Perú tenemos más o menos 50% de los peruanos bancarizados o pseudo bancarizados, ¿no es cierto? Porque tienen una relación con el banco, pero no necesariamente la usan, y como nos decía Nelson hace un momento, lo que hacen es, van una vez al cajero y retiran todo el dinero del mes. De hecho, básicamente los bancarizados son los que nosotros, por estilos de vida, nuestra clasificación llamamos formales, es decir, los que tienen un empleo y reciben quincena o mensualidad. La mayoría de los no bancarizados son los progresistas, muchos emprendedores, etcétera, para los cuales las mensualidades a las quincenas no existen. Ellos piensan en días o en ingresos variables por horas. Pero bueno, del 50%, habiendo 50% de bancarizados, solo 30% en el caso de Perú tienen conocimientos financieros más o menos adecuados. 30%. ¿Y saben cuál es el porcentaje, también en estudios, de peruanos que confían en el sistema financiero? 30%. Es decir, el 70% que no tiene educación financiera adecuada es también un 70% que no confía en el sistema. O sea, la educación financiera hace más creíble el sistema financiero, o sea que ayuda a los sistemas, ¿no? Y en estudios que hicimos también sobre el mismo tema, los hicimos aquí y con otras instituciones del sistema financiero, encontramos que el acceso fácil al crédito sin educación generaba un círculo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso de gente que accedía al crédito o al sistema financiero sin conocer los costos que éste acarreaba y las obligaciones que tenía. Gente que recibía del sistema financiero dinero, financiamiento, etcétera, sin estar preparado, sin tener educación. Lo que supuestamente uno hubiera dicho es un buen negocio para el sistema financiero. Lo que resultaba es que una gran cantidad de esas personas no educadas sobre lo que recibían terminaban luego con defectos de pago, no pagaban o se demoraban en pagar, venían las consecuentes moras y multas, etcétera, y la gente terminaba molesta con el sistema financiero y saliendo de este. Es decir, en lugar de favorecer la buena relación del sistema financiero con sus clientes, un crédito dado sin educación terminaba generando deslealtad y rencor. Es decir, el sistema financiero no gana con un cliente desinformado, más bien pierde. Entonces, para todos,
es importante, es fundamental, ¿no?, el tener educación para los clientes, porque eso los va a empoderar, les va a dar capacidad de administrar bien, y para los buenos integrantes del sistema financiero, porque eso va a hacer que los clientes se den cuenta de que ellos son mejores que los otros integrantes fuera del sistema. Por eso, creer que la educación financiera solo interesa a los grandes miembros del sistema financiero es como creer que enseñar a leer solo facilita o solo interesa a las editoriales o a los que venden libros, ¿no? En realidad favorece a ambos y es importante que se diga, ¿no? Ahora, hoy se presenta el reto y la oportunidad que nos brindan Internet y todos los medios virtuales y que a muchos de nosotros nos entusiasma, porque nos entusiasma y en el sistema uno ve y dice qué gran oportunidad que tenemos para llegar más rápido y para servir más a la gente, lo que es bueno, pero también existe un riesgo de que llegando más rápido, sin haber enseñado a la gente antes, puede generar esa mayor deslealtad y esa mayor desconfianza en el sistema que se decía. Entonces, lo que es importante pensar es que este acceso al sistema financiero por los medios virtuales, por la fintech y todo eso, no debería hacerse sin utilizar esos mismos medios virtuales primero para enseñar a la gente sobre el uso y la mejor administración de sus sistemas. Porque si no, el peligro se multiplica. La velocidad de llegar al cliente se acelera, pero también la velocidad de desilusionarlo se hace mayor. Entonces hay que pensar que el primer paso de los usos de la fintech tiene que hacerse con educación financiera. Entendamos que hoy tenemos 50% de penetración bancaria, pero tenemos 80% de penetración de Internet. Es decir, no se trata de un tema de modernidad. La gente no es que no vaya al banco o al sistema por falta de modernidad. Hay 30% de gente moderna conectada a Internet que no va al banco. Por lo tanto, hay que incrementar esa confianza, ese acceso, la facilidad de acceso, más allá de la herramienta, sino básicamente considerando el conocimiento que la gente tiene. Antes que el cómo llegar a las personas deben saber por qué llegar y conocer bien lo que el sistema les ofrece. Finalmente quiero recordar algo, ¿no? O sea, hoy en el 2022, no sé si se han dado cuenta o han visto, bueno, que el Premio Nobel de Economía ha sido dado a 3 personas, ¿no? Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, ¿no? Los 2 últimos, o sea, Diamond y Dybvig, son académicos, economistas clásicos, pero Ben Bernanke es un banquero, fue presidente de la banca de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos. Y es muy raro que le den a un banquero un premio Nobel, ¿no? O sea, ya la banca tiene sus problemas de imagen y que reciban un reconocimiento así es raro, pero es bueno porque este premio, de alguna manera, la Academia Nobel reconoce todos los trabajos que han hecho estos señores sobre el aporte de los bancos a la sociedad. Y hay que reconocerlo, los bancos no van a ganar premios de popularidad en el mundo, pero hay que reconocer que sí sirven para muchas cosas. Y una de las cosas que dice en estos trabajos es que, por ejemplo, juntan proyectos pequeños de muchas personas, los ahorros de decenas de personas, etcétera, que quieren ahorros de 6, 8 meses y los transforman en grandes proyectos para otros. La casa que quiere comprarse alguien, el carro que quiere comprarse.
¿De acuerdo? Y muchos hemos olvidado que hace menos de 20 años en el Perú no existía el crédito. O sea, la única forma de comprarse una casa era ahorrar completamente y poder construirla, o un auto. Y gran parte del crecimiento que el país ha tenido en los últimos años se ha dado en mucho por el aporte del sistema financiero. Pero bueno, decía que es raro que le den a un banquero un premio Nobel de Economía. Y qué bueno. Me parece que es importante reconocerlo. Pero no olvidemos que hay otro banquero más importante que ha recibido otro Nobel más importante para mí en todo caso, que es Mohamed Yunus, el fundador del Banco Grameen, del Grameen Bank, el Banco del Pueblo en Bangladesh. Le dieron el Premio Nobel de la Paz, porque este señor, el Yunus, fue el creador de alguna manera del sistema el creador del sistema de los microcréditos, que generó un gran cambio en el mundo porque demostró que se ayudaba más a los pobres en lugar de no dándoles dinero, sino no regalándoles cosas, sino dándoles dinero para que ellos produzcan su dinero. ¿No? En el clásico ejemplo, en vez de regalarles pescado, Yunus vio que era mejor darles cañas de pescar. Y fue tremendamente importante eso. Pero hoy sabemos que dar cañas de pescar no es suficiente. Porque yo no sé si alguno de ustedes ha ido a pescar alguna vez. Si usted no sabe cómo amarrar el anzuelo, si usted no sabe dónde pescar, si no sabe cómo tirar, se va a pasar horas desilusionado. Hay que enseñar a pescar también, hay que enseñar a usar esas cañas. Y ese enseñar a usar esas cañas es el tercer paso. No es regalar cosas, no es solo dar dinero para que produzcan, sino es enseñar a la gente a utilizar ese dinero. Y esa es la educación financiera. Y eso espero que en algún momento sea lo que nos dé un tercer Nobel para el sistema financiero. Un tercer Nobel que parta de la educación financiera. Porque va a ayudar a completar ese camino que ya nos han señalado Yunus y todos los creadores de los microcréditos. Finalmente, quiero señalar que hay esfuerzos ya en el Perú muy importantes de instituciones como Asbank, por ejemplo, que para facilitar la comprensión financiera, el uso de la TEA, por ejemplo, la tasa efectiva anual, creo que son avances interesantes. Hay otras instituciones del sector que también han hecho trabajos para generar educación financiera, recuerdo el ABC de la banca y otros, ¿no? Sobre alfabetización. Y quiero señalar que no tengo ninguna relación de exclusividad ni de dependencia con el BBVA, pero no puedo dejar de remarcar el esfuerzo que tiene el BBVA por la educación financiera. Por ejemplo, nos decía Nelson que han dedicado 80 millones para educación financiera recién. Bueno, yo hace 2 semanas escuché al presidente del banco, a Carlos Torres Villa, en México, en una reunión en México, en Madrid, que teníamos en el Centro de Educación Financiera, que está aportando 550 millones de euros en 3 años el BBVA, para educación financiera. ¿De acuerdo? Yo formo parte ad honorem del Consejo Consultivo del Centro, se llama Center for Financial Education and Capabilities, el Centro de Educación Financiera, que es financiado por el BBVA, pero que reúne a expertos del Banco Mundial, de la Comunidad Europea, de China, de África, de Latinoamérica. Y veo su trabajo en congresos, en financiamiento de investigaciones, así que puedo decir que es bueno. Pero no puedo dejar de decir, como lo digo, más allá de todo eso, creo que hay que, al César lo que es del César, repetir lo que dijo Margaret McQueen, que es comisaria de la Unión Europea en servicios financieros, en servicios financieros justamente en este congreso anual, dijo estas palabras. La señora McQueen dice: el BBVA
is a real champion in financial literacy. Es un verdadero campeón en educación financiera y creo que debe reconocerse y está bien hacerlo. Bueno, agradezco la invitación a participar en el inicio de esta Semana de Educación Financiera, que como decía, no es solo un tema de bancos ni de dinero, es sobre todo un tema de sociedad y de personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo queremos abrir un espacio a preguntas y quería que Rolando se quede conmigo aquí porque hemos enviado también hemos abierto la posibilidad de hacer preguntas de forma digital a quienes están conectados escuchándonos. Y me han pasado una pregunta relacionada con la educación, porque al final tú has hablado que la educación financiera es un tema que no es de banca necesariamente, sino de personas, pero al final es un tema educativo y no hemos hablado del sistema educativo, ¿no? Y Joel nos pregunta, por ejemplo, si es necesario que en las instituciones educativas secundarias se vean temas de educación financiera. No, sin duda se tienen que ver temas de educación financiera desde el inicio, desde los más jóvenes, ¿no es cierto? El tema de la importancia del ahorro, el tema de la importancia incluso de la generación de dinero. En el mundo ya está cambiando eso. En la mayoría de los países hay cursos básicos de educación financiera, cursos de emprendimiento. Ya los clásicos cursos solamente de historia, geografía, etcétera, incluyen temas que tienen que ver con la administración de los bienes, ¿no? Y incluso pueden estar inmersos dentro de las mismas clases. O sea, nos enseñan que Colón vino y descubrió América, pero no nos enseñan que no podía haber venido si no hubiera sido financiado por la reina Isabel y por todas estas cosas. Es fundamental, es fundamental, no solamente que sea un curso especial, sino que sea parte de muchos cursos ya. O sea, que se explique el funcionamiento de la sociedad también desde un punto de vista de administración de los bienes. A ver, ¿se me escucha? Es interesante porque además, o sea, no solo hay gente que no sabe nada de productos financieros, me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que el 30% de quienes tienen productos no los entienden. Entonces, al final, hay mucho desconocimiento, mucho analfabeto financiero del que no sabemos, ¿no? Así es, no, hay mucho de eso. De hecho, en los estudios encontramos que, por ejemplo, gente que ya trabaja con el sistema, clientes del sistema, incluso hasta algunos empresarios pequeños no entienden palabras que usamos en la jerga, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un seguro de desgravamen?, ¿no? O qué cosa es una tasa de interés activa o una tasa de interés pasiva. A veces usamos ese tipo de palabras para que la mayoría de la gente no entiende, y estamos hablando incluso, como digo, de gente de empresas y de empresarios pequeños, ¿no? Claro. Quería abrir el espacio también al público por si quería preguntarle algo a Rolando, a Víctor o a Nelson también. Porque nos ha llegado otra pregunta, pero es para Víctor, que es de Mauricio, que tiene que ver con qué consejo debería aplicar un joven para su estabilidad financiera. Víctor, no sé si puedes. Muchas gracias. De hecho, los jóvenes, sobre todo aprovechando la edad, deberíamos tener bastante en cuenta los productos, sobre todo también de inversión. Es justamente donde somos los jóvenes, donde están los jóvenes. Bueno, yo ya no, justo ya el año pasado terminé esa carrera. Pero los jóvenes sí deberían apuntar justamente a aprovechar el tiempo que tienen a la posibilidad de acercarse a riesgos para poder tentar productos de inversión que más adelante les den una rentabilidad futura, proyectos también de inversión y demás, como pueden ser las mismas startups. ¿Por qué? Porque al final hay una casuística muy importante dentro de las finanzas, que es la jubilación. De hecho, hay una casuística en México que es que desde el año 90, los años 90, el sistema de jubilación obligatorio como existe acá ya no existe, se eliminó. Y hay una generación que fueron jóvenes adultos en los 90 que al día de hoy se están jubilando sin un mínimo necesario para poder sustentarse en la vida.
A raíz de eso, obviamente, se han creado diferentes instrumentos, como el ahorro voluntario, diversos temas en México, pero es un real problema no entender desde jóvenes que estamos inmersos en un sistema financiero, que nos guste o no, es un juego que tenemos que entender cuáles son las reglas, como bien comentaba, en el tema de saber qué son cada uno de los tópicos de los mercados financieros, entender qué productos tanto de ahorro como también de inversión. Y que si nosotros invertimos en un plazo fijo, cualquier producto de inversión que esté ligado, de hecho, a una rentabilidad, esta tiene que ser mayor a la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación se come mi dinero. Si la inflación es 5%, el producto que busco de inversión tiene que ser 6 o 7, para que restando eso, aunque sea medio 1, y mi dinero no se devalúe, sino que sume algo en el tiempo. Eso es muy importante, obviamente lo base que ya conocemos todos, el tema del presupuesto, el tema de entender la tasa de interés, rentabilidad. En el Perú vivimos, y eso es algo muy bueno, en un estado de confort financiero por el tema de que no hay mucha volatilidad en el tema de la inflación, en el tema de los tipos de cambio. En países cercanos como Chile es un déjà vu ver el tema de los tipos de cambio. En países cercanos también el tema de la inflación es algo sumamente trágico. Argentina tiene 3, 4, 5, 6, 7 tipos de cambios diferentes. Todos los días sube la inflación. Estamos, los jóvenes peruanos, en un escenario en el cual podemos construir, de hecho esa también es una premisa importante, entender los productos financieros y los beneficios de los mismos, y esto sobre todo también para poder de hecho aprovecharlos y pensar a futuro, ¿no? Entender que los productos, lo primero que tengo que hacer es mi presupuesto, luego tengo que buscar fuentes obviamente de ingresos y demás, y saber cómo aprovecharlas en productos de inversión que sean seguros, confiables y que a largo plazo me den de hecho una estabilidad en mi vida y pueda seguramente reinvertirlos en comprar un departamento, en hacer un proyecto de inversión, en hacerme un emprendimiento, y que eso a la vez me genere más rentabilidad para que el momento de jubilarme, que es lo que tenemos que tener conciencia desde un inicio, que va a llegar a ese punto, queramos o no, pueda tener una vida buena, estable y de hecho cubrir mis necesidades ya en la etapa de jubilación. Así que esos serían un poco los lineamientos base. Genial, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ahí tenemos una. Sí, ¿qué tal? Yo tengo una consulta, pero más que consulta en realidad es un cuestionamiento respecto a la educación financiera, precisamente la integración de los jóvenes para eliminar, por ejemplo, las barreras burocráticas que existen actualmente, por ejemplo, en el Perú. Me parece muy interesante el tema de la educación financiera e implementarlo. Sin embargo, veo que esto se ve muchas veces impedido por estas barreras burocráticas que existen, precisamente porque, si bien la educación es importante, si no existe un plan de acción que integre este sector hacia este mundo, veo como que un contratiempo que podría existir en esta integración. Pues básicamente eso es mi consulta. Sí, creo que hay un tema ahí sobre las barreras y la facilitación de eso. Sin embargo, yo tengo ahí tengo una especie de conflicto, ¿ya? Porque creo que en muchos casos es necesario tener reglas adecuadas para hacer que el sistema financiero realmente proteja a las personas, y muchas veces la protección va a tener que pasar por ejemplo, poder pedir requisitos específicos a las personas sobre lo que se necesita para recibir un préstamo, etc. O sea, yo creo que sí es necesario un tipo de reglamentación que a veces hace más pesado eso, y de hecho es lo que hace que mucha gente se vaya a un prestamista porque le puede dar el préstamo en un día, mientras un sistema financiero normal se va a demorar una semana. ¿De acuerdo? Pero creo que si bien hay que facilitarlo, no creo que tenga que bajarse los niveles de exigencia, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? O sea, hacerlo más rápido, hacerlo más entendible,
pero no necesariamente eso significa en todos los casos disminuir la exigencia que el sistema financiero debe tener para asegurar el bienestar de todos, porque tengamos en cuenta que el sistema financiero no administra su dinero, administra el dinero de todos los que están depositando también. Entonces, de acuerdo contigo, hay que mejorarlo, pero no necesariamente disminuir su nivel de seguridad y de seriedad. Sumando justamente, súper corto a lo que comentaba, de hecho hay casuísticas muy interesantes. Justo hace unos días estuvimos en El Salvador y hay una ley en El Salvador que obliga a dar educación financiera a instituciones y al sistema educativo, cursos, estar en la currícula, todo programas de educación financiera como forma obligatoria por ley. Esto ya está en El Salvador, está en Chile hace más de 5 años ya implementado, y es porque El Salvador quiere ser un país justamente desarrollado, quiere ingresar a la OCDE y la OCDE tiene estas normativas. Chile ya está en la OCDE y se quiere mantener y tiene que bajar esos indicadores. Y justamente en el Perú existe justamente estos componentes que no gatillan una agilidad en los temas de educación financiera ni de hecho incluirlos dentro de temas de currículas y demás. Hay de hecho, como bien comentaban, esfuerzos muchas veces atomizados, pero no articulados en sí. La política de educación financiera salió hace unos cuantos meses, pero sigue siendo una política, como muchas más, que no tiene igualmente ciertos componentes de ley como lo puede tener El Salvador, Colombia, Chile, que nos llevan mucha ventaja. Y también el esfuerzo articulado. Semanas como la Semana de Educación Financiera, justamente, son acciones OCDE. La OCDE dice que esto tiene que hacerse para poder en estos espacios articular esfuerzos de diferentes actores para poder llevar los contenidos, transmitir preguntas, justamente como ustedes nos están haciendo, generar un ambiente que genere también la confianza en el sistema financiero, porque la confianza en el sistema financiero es la base transversal de todo. Lo que le da valor a un dólar es la confianza que el mercado tiene en esa moneda. Lo que le da valor a 10 soles, a un sol, justamente es la confianza que puede tener las personas. Por eso cuando se rompe la confianza es donde vemos temas de crisis financieras, volatilidades y demás. Y es ahí donde la educación financiera en su amplio componente tiene esta virtud de poder traer confianza, generar inversión, todo lo que conocemos que conlleva con la confianza, y traer desarrollo a los países, ¿no? Que es algo súper importante. Claro. Gracias. La verdad es que es difícil encontrar el balance, porque yo estaba pensando, por ejemplo, en un producto financiero que también son los seguros, ¿no? O sea, uno quiere acercar el seguro a la gente y luego ve estas pólizas que tienen 100 páginas y que son súper difíciles de entender, y entonces como que al final es una barrera, pero tienen que informar al asegurado de qué está contratando, ¿no? Y qué no. Así que es complicado. Pero bueno, yo creo que entre todos y con educando ya desde pequeños también creo que se puede avanzar bastante. ¿Había una pregunta por aquí delante? Sí. Sí, justo, por ejemplo, Víctor mencionó el sector rural, entonces mi pregunta iba a que si es que se busca educarlos financieramente, ¿cómo generar la necesidad en ellos de que necesitan como que saber sobre ciertos productos, sobre préstamos, sobre la TEA u otros conceptos que capaz puedan potenciar, por ejemplo, el sector de los pequeños agricultores? Y si es que se han venido haciendo esfuerzos en esta línea. Sí, bueno, sobre el sector rural hay muchas cosas que se han ido haciendo en el sistema financiero para entender, primero para entender mejor sus necesidades, porque son necesidades completamente distintas o muy distintas a las de los sectores urbanos. En este sentido, ahí sí creo que Víctor puede ayudar mucho, porque el gran problema del sector rural es la distancia, ¿no es cierto?, con los lugares de atención o donde podrían explicarlo, y se está trabajando mucho con ellos a través de internet y todos los medios de distancia, siempre, no olvidando que es necesario de vez en cuando una cercanía personal real
para romper esas primeras barreras que existen entre estos sectores, digamos, poco atendidos por la ciudad y para poder ingresar al sistema. Pero creo que Víctor podría hablar mucho sobre lo que está pasando en ese sector. Sí, muchas gracias. De hecho, justamente este gran sector de la población peruana que está fuera del sistema financiero, que está excluida, este 60-70%, es un gran dolor porque son personas que no tenemos información de cuál es su perfil, de cuál es su scoring. Entonces, ¿qué producto le puedo dar o qué producto puedo crear, a lo mejor como banco, para estas personas? Que muchas veces en el Perú, sobre todo, hay esta casuística, que ni siquiera son nichos, son micronichos. Hay un 60% del Perú que está, de hecho, basado en micronichos, y esos micronichos necesitan productos muy específicos, como productos del cacao para la siembra oportuna, productos del café, productos, etcétera. De hecho, eso en esa línea, de hecho, trabaja también el tema de la parte de microfinanzas del BBVA. Y de hecho lo que se necesita también es visibilizar a estas personas, justamente como comentaban, el acceso a tecnología puede ayudar a crear estos perfiles y visibilizarlos, saber qué necesitan, saber cuáles son sus características también en temas de educación financiera, para sobre eso crear nuevos productos financieros que satisfagan también las necesidades de este otro público que está fuera y que el objetivo justamente del sistema financiero y actores tan importantes como el BBVA es incluirlos para formalizarlos. Un inversor desde afuera, de hecho, cuando ve el mercado peruano, tiene que dividirlo en el 40% que en verdad es el formal. Entonces, cuando un inversor desde afuera ve un mercado que es más grande, más amplio, la inversión igualmente va a crecer y vamos a crecer, como decía, también como país. Pero las zonas rurales justamente tienen necesidades muy específicas, temas de conectividad que también son muy difíciles, y muchos organismos extranjeros, también entidades financieras, están haciendo esfuerzos para incluirlos, y es ahí donde se va el futuro. Ahorita la inversión internacional se está yendo a cómo formalizar y cómo llevar a inclusión financiera a estas zonas, no solo en el Perú, sino a lo largo de Latinoamérica y sobre todo los países que están en vías de desarrollo como nosotros, África y Asia. La inversión internacional de agentes como la ONU, temas también de la cooperación estadounidense, americana, alemana, están muy enfocadas a cómo apoyar a estas zonas rurales para ingresarlos al mercado formal y digitalizarlos también. Entonces, el futuro, mucho del tema de los esfuerzos de educación financiera, yo creo que está basado en cómo obtener mercados más amplios, ¿no? Y hay muchos esfuerzos y justamente la digitalización es la base. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también a Rolando y a Nelson por estas charlas. Yo creo que es un tema muy importante. Además, me quedo también con el mensaje que nos daba Rolando, ¿no? De que cuando decía ¿quién gana con la educación financiera? Y yo creo que ganamos todos, o sea, porque al final has hablado de salir de la pobreza, de mejorar la calidad de vida de las personas, y yo creo que es algo de vital importancia. Esta semana tenemos 4 charlas súper interesantes donde vamos a hablar sobre temas de educación financiera. Hablaremos sobre inversiones y ahorro para personas, también de ciberseguridad, que es un tema nuevo. Así que les animo a conectarse esta semana. Además, cuando se conecten podrán participar también en la Copa CEF para luego ganar el certificado de asistencia al evento. Y de verdad les animo a conectarse porque van a ser muy didácticas y muy interesantes. Así que muchas gracias a todos también por su presencia. Gracias.